El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Cleophas, una tortuga de las que normalmente se les llama japonesas. ¿Cuál será el motivo por el que llega a la clínica veterinaria? El día de hoy se los diremos. También aprenderemos cómo detectar si es que nuestros perros sufren de diabetes canina con la historia de Margarito. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos a Cleophas, una tortuga de estas llamadas japonesas que llegó a la clínica veterinaria porque sus dueñas comenzaron a notar que se quedaba demasiado aletargada. En sí, las tortugas no son tan lentas como creemos. Si notamos este comportamiento es que hay algo que está mal en su salud. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Pues anteriormente habíamos tenido dos pequeñitas, pero se nos murieron porque no tenían las condiciones adecuadas, no conocíamos nada de tortugas. Y tiempo después volvimos a comprar otras dos, que eran compañeritas. Cleophas y es más, ahorita porque está enfermo, pero Cleophas es, lo pongo en el sol, 10 minutos. ¿Dónde está? Ya se fue, ya no está, entonces entonces cerramos las recámaras, los baños, todo, para poderlo ubicar más fácil, porque un día lo vi que estaba en la cocina que tiene un espacio entre el mueble y todo, y ya estaba ahí paradito, yo creo que para quererse meter por ahí. Entonces lo tengo que estar cuidando, va y se sube a las plantas. Los propietarios nos comentaron que hace unos días Cleophas dejó de consumir alimentos. Eva ya se echó al agua, pero él otra vez afuera. Le digo, ay chiquito, está haciendo frío. Lo echo al agua y vuelve a salir. Y además noté que tenía su cabeza, la recargaba sobre el terrario, la colgaba y hacía su manita así. Entonces le tibié agua y con la jeringa, las de insulina, las chiquitas, le abrí su boca y todo para darle agua. No hombre, ¿cuál sería la sorpresa? Que empiece a echar toda la mucosidad. Empezó a echar mucosidad. No podía respirar, dejó de consumir alimento, entonces preocupada agendaron una cita acá en el hospital. Durante el examen físico, pues sí, evidentemente pudimos observar que se encuentra bastante letárgico, no es un ejemplar activo, la temperatura externa está en 20 grados, depende mucho de la temperatura del ambiente, ¿no? Pero pues si la temperatura está baja, el individuo se va a mantener letárgico. Ella ha estado bien y todo, realmente no tiene problema. Lo que tiene problema es Cleophas porque durmieron fuera del agua calentita y entonces se resfrió. Tiene moquito, no quiere comer, está así, cuelga su cuello, o sea, lo saca uno y cuelga su cuello y así está. No quiere. ¿El terrario que tienen, el acuaterrario, está dentro de casa? Sí. Sí, entonces me dicen que recibe la luz es a través de una ventana, la del sol. No. El terrario está a un lado, el que no llega sol. Okay. Y la ventana es la que le da sol y es a donde va. Pero acá no, el terrario no tiene. ¿Desde hace cuánto tiempo están sin la lámpara de rayos ultravioleta? Pues yo creo que como unos 8 meses. Hace unos 8 meses. Uh-huh. Ok. Con respecto a la alimentación, entonces es los charalitos y el masturi, el alimento peletizado ya no lo consumen. Solamente si se enferman, les muelo se los muelo, los disuelvo con agua como una pastita y con la jeringa les doy en caso de que no. Ya cuando empiezan a querer comer algo así, ya los dejo de nuevo y todo, pero cuando se han puesto así mal que no quieran comer, con los pellets disueltos en agua. Como una ¿Y papilla. plantas acuáticas? No tiene nada. No, el terrario está solo. No tiene nada de hierbas y eso no tiene nada. Ok. Entonces Cleophas
Pues sí lo noto un poco decaído. Al examen físico de la cavidad oral pudimos observar que hay abundante secreción mucopurulenta, de color blanquecino, amarillenta. Entonces, dado pues la signología que presenta, tuvimos un diagnóstico presuntivo de neumonía, ¿no? Pues bastante, esto aunado pues a lo que nos comentan los propietarios, ¿no? De lo que se observó en casa, ¿no? Pues, y para poder confirmarlo, pues existen algunas pruebas, y pues dentro de estas, la que nos ayuda mucho es el estudio radiográfico, que es lo que solicitamos ahora. Luego de que los doctores comenzaran a examinar a Cleofas, estos notaron que tenía bastante secreción de moco y dificultad al respirar. Aparentemente, está padeciendo de una neumonía. Sin embargo, le van a realizar distintos estudios para confirmar o descartar este diagnóstico, los cuales veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Cleofas sí es más, ahorita porque está enfermo, pero Cleofas es, lo pongo en el sol, 10 minutos. ¿Dónde está? Ya se fue. Cleofas dejó de consumir alimentos. Dado pues la signología que presenta, tuvimos un diagnóstico presuntivo de neumonía. Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos veremos los estudios que le van a practicar a Cleofas para asegurarse o negar que padezca de neumonía. Pero antes, conozcamos a Margarito, un perro que, nos comentan sus propietarios, comenzó a tomar agua en exceso y también hacía grandes cantidades de orina. ¿Cuáles son los motivos? Descubrámoslos aquí en su historia en Clínica de Animales. Pues este es Margarito. Margarito llegó a vivir con nosotros. Bueno, compramos a Margarito porque queríamos un perrito que pudiera estar en un departamento. Y llegó desde chiquito, desde que tenía 2 meses a vivir con nosotros. Ahorita tiene 2 años y pues es un miembro más de la familia. La verdad que lo llevamos a todos lados, hasta la oficina va a trabajar y todo. Entonces pues es parte importante de la familia. Pues de repente empezamos a ver que despertaba y su camita olía como a pipí, o lo tratábamos de sacar al baño y no llegaba al pasillo, o sea, en el elevador se hacía pipí, cosas así muy, muy raras. Tomaba muchísima agua, se metía a los baños a buscar agua y no era un comportamiento normal. Bueno, Margarito es un Boston Terrier de 2 años. Es un perrito que fue a diferentes clínicas porque tenía como incontinencia urinaria. Al quedarse dormido dejaba mojado, de repente se orinaba en lugares inadecuados, tomaba muchísima agua. Pues empecé a descartarlo del berrinche porque lo veía que ya cuando iba a salir a pasear tenía un accidente. Entonces pues no tendría por qué molestarte, o que de verdad tenía el accidente y lo veías que estaba sufriendo de que no podía controlarlo. Entonces así fue como descartamos que fuera un berrinche. Hay enfermedades en ellos que les llega a provocar un incremento del consumo de agua y un incremento en la producción de orina. Esto le llamamos médicamente poliuria polidipsia. Y bueno, hay diferentes enfermedades en las cuales, como una diabetes, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, infecciones de vías urinarias, nos pueden llegar a provocar todo este tipo de alteraciones, ¿no? Pues sí es una responsabilidad, sobre todo porque vivimos en un departamento y pues tienes que sacarlo cada X tiempo, tienes que estar al pendiente de sus horarios, y si quieres que el perro se eduque y respete las reglas de la casa, pues tú también tienes que respetar los horarios del perro y ayudarlo, porque pues si no, pues va a ser imposible. Nosotros realizamos estudios, lo dejamos un tiempo hospitalizado, en la cual la dueña nos lo trajo en la mañana. Nosotros hicimos una prueba que se llama privación de agua modificada, en la cual dejamos al paciente que se deshidrate poco a poquito, en un lapso de unas 8 horas dura la prueba, y tomamos muestras de orina y de sangre.
en las cuales vamos viendo qué tanta capacidad el riñón tiene de concentrar la orina. Cuando nosotros deshidratamos a un paciente, lo normal es que la orina se concentre más y que la densidad urinaria esté por arriba de 1.035. Y aquí, aunque lo deshidratáramos, sus densidades urinarias estaban muy bajas, 1.008. Y esto lo que nos indica es que no está concentrando la orina de manera normal. Hay dos tipos de diabetes que conocemos médicamente. La más común, que incluso le afecta a los humanos y que es una de las principales causas de muerte de enfermedades crónicas degenerativas, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es por un incremento en la cantidad de azúcar en la sangre por deficiencia de una hormona que se llama insulina, en la cual el paciente no tiene la capacidad de absorción de la glucosa, se acumula la glucosa y estos pacientes toman mucha agua y orinan mucho. Pero a alguien se le ocurrió tomar orina del suelo, la probó y sabe que es dulce. Y al tener el sabor dulce, de ahí viene el nombre de diabetes mellitus. Caso diferente con el caso que tiene Margarito es diabetes insípida. No es por afección de lo que es la insulina y incremento de la glucosa, sino es por deficiencia de una hormona que se llama vasopresina. A alguien también se le ocurrió tomar orina, no le supo a nada y por eso se llama diabetes insípida. Bueno, de entrada, diario tiene que tomar la medicina, mañana y noche. Como se nos olvide, ya tenemos problemas. Bueno, y que no se preocupen los dueños de que estén ensuciando o mojando, que es algo incómodo. Si eso está pasando es porque hay algo anormal. Normalmente los perros son bastante limpios. Si algo sucede así, que ustedes ven que toma muchísima agua en exceso, es un punto muy importante para que le valoremos a nivel de la clínica para hacer pruebas de laboratorio para ver qué es lo que está pasando. No es fácil, o sea, tener un perro no solo es salir a jugar con él. Entonces, sí es como una responsabilidad, un hijo. Y bueno, amigos, a pesar de que Margarito dio positivo a esta diabetes insípida, se espera que tenga excelente calidad de vida siempre y cuando sus propietarios le den seguimiento, al igual que los médicos veterinarios. Recuerden que esta enfermedad se puede controlar siempre y cuando estemos al pendiente. Así como también es muy importante que si notamos algún tipo de cambio en el comportamiento o estado de ánimo de nuestros animales de compañía, acudamos de inmediato con el médico veterinario para asegurarnos que todo marcha sobre ruedas. Ahora regresemos a la historia de Cleofas aquí en Clínica de Animales. Llevamos a Cleofas para realizarle estudios radiográficos y pues pudimos confirmar, ¿no?, que en su lumen se encuentra abundante contenido. El lumen es el interior de los pulmones, ¿sí? Entonces, a través de los estudios radiográficos pudimos confirmar esto, ya que estos se muestran radiopacos, ¿no? Entonces, y pues aunado a lo que observamos durante el examen físico, que fue la presencia de este material mucopurulento en cavidad oral, pues no tenemos un diagnóstico de neumonía. Ahora, el plan con Cleofas es necesario hospitalizarlo, se va a quedar en el hospital. Es importante, son muy importantes las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Pues que me la salven, bueno, que hagan lo más que puedan ellos para ver si se salvan, ¿no? El doctor me mostró cómo está el comparativo de unos pulmones de una tortuga sana y de los de Cleofas, que sí están bastante llenos de mucosidad. Entonces, no puede respirar, van a tener que hacerle un tratamiento especial y pues sí, ya me explicó el doctor que no sabe si en el momento en que puedan ir ellos aumentando la temperatura y empezar a aplicar tratamientos, y eso pues también está débil y está anémica. Justamente cuando no se manejan condiciones de ambientes adecuados, temperatura, humedad dentro de los rangos que son recomendados para estas especies, cuando estas tortuguitas, no tienen una dieta adecuada, pues se predisponen, ¿no?, a este tipo de presentaciones, de problemas, ¿no? Entonces, justamente lo que nos comentaba la propietaria, no se manejan condiciones de temperatura ideales, las temperaturas la mantienen baja, ¿no? Y ahora, pues el clima tampoco nos favorece, ¿no?, en este aspecto. Pues estoy triste porque digo, pues se encariña uno con los animales, ¿verdad? Pero pues si no hay otra, ¿qué hago?
Para que nosotros podamos empezar un tratamiento en reptiles es indispensable que los mantengamos en condiciones óptimas, y esto quiere decir una temperatura de 28 grados aproximadamente, humedad de 60-80%, para que nosotros podamos empezar un tratamiento. Si es que no los llevamos a estos rangos de temperatura y humedad ideales, pues los medicamentos, los fármacos que vamos a utilizar no van a surtir un efecto, ¿no? Porque necesitamos mantener su metabolismo activo. Digo, también tengo que estar en como le dijera yo, mentalizada a dos cosas: a que puede ser saludable y que me la entreguen bien, o que me avisen que no resistió. Es importante que se informen, ¿no? Entonces, si es que quieren tener una mascota de este tipo, una mascota no convencional, buscar un profesional para que los pueda guiar, los pueda informar y pues indicarles cuáles son los requerimientos y las condiciones en que deben ser mantenidos estos ejemplares. Solo vendría para despedirme de ella, para recogerla, a ver qué pasa. Y bueno, amigos, desafortunadamente el pronóstico para Cleofas no era nada alentador, ya que esta sufría de neumonía y a los pocos días de haber realizado esta grabación, Cleofas falleció. Vivió 7 años, sin embargo es un tiempo de vida corto para el promedio que pueden vivir las tortugas, y esto se debió a que no tuvo las condiciones adecuadas en su hábitat para prolongar o llegar a una vida más larga. Recuerden que es muy importante estar acudiendo a revisiones periódicas con el médico veterinario para asegurarnos que todo marche sobre ruedas con respecto a la salud de nuestros animales de compañía, y no esperemos a que estén presentando síntomas de alguna enfermedad, ya que esto nos ayudará a que tengan éxito en sus tratamientos. Por favor, la recomendación para todos es siempre llevar, sea perro, sea gato o sea animal exótico, cada 6 meses mínimo hacerle un chequeo con los especialistas. También el día de hoy aprendimos en la historia de Margarito que existen 2 tipos de diabetes, la mellitus y la insípida. Ambas se pueden tratar, tienen excelentes expectativas si es que se detectan a tiempo y si también nosotros como dueños le damos el seguimiento de la mano de los médicos veterinarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.